Presentar el desarrollo de la actividad 2 de estadística inferencial sobre las técnicas de muestreo y el tamaño de la muestra. Hola, mi nombre es Diana Guarín. En este video vamos a explicar con nuestras propias palabras y desde nuestra propia perspectiva el desarrollo de los puntos 3, 5 y 10 del taller. El punto 3 sobre muestreo no probabilístico, el punto 5 sobre el cálculo del valor Z para un nivel de confianza del 90% y el punto 10 sobre el cálculo del tamaño de muestra para estimar una proporción en una población finita. Empecemos. Les voy entonces a compartir pantalla ahora para poder estar siguiendo el, el- el ejercicio y el análisis del resultado. Muy bien, construya un listado con 8 poblaciones de estudio distintas a las del punto anterior, dos variables cualitativas nominales, dos variables cualitativas ordinales, dos variables cuantitativas discretas y dos variables cuantitativas continuas. Entonces, lo que se nos hace es, se nos pide construir un listado de 8 poblaciones. En este caso, hemos elegido entonces para este punto, poblaciones como turistas de un centro histórico, comerciantes informales, usuarios de una app de citas, miembros de un club deportivo, entre otras. Como variables nominales, trabajamos el género musical preferido y la marca de celular. Como ordinales, el nivel de fidelidad de la marca y la frecuencia de compra. Como discretas, el número de publicaciones en redes sociales y el número de mascotas. Y como continuas, el tiempo diario en una app y el gasto mensual en entretenimiento. La parte central de este punto era formular 8 contextos, pero esta vez de muestreo no probabilístico, es decir, donde no todos los elementos de la población tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. Por ejemplo, con los turistas del centro histórico aplicamos un muestreo por conveniencia, donde se entrevista solo a quienes están disponibles cerca del punto de formación en este momento. A los comerciantes informales usamos un muestreo por cuotas, fijando así un número de encuestados para cada sección del mercado hasta completar la cuota. Con los usuarios de la app de citas aplicamos la bola de nieve, donde un usuario inicial refiere a otros conocidos que también usan la app. Y con los miembros del club deportivo usamos un muestreo intencional o por juicio, seleccionado deliberadamente a los miembros más antiguos por considerarlos informantes claves. Muy bien. Así seguimos con los demás casos. Conveniencia con los asistentes al concierto, cuotas por tipo de artesanías con los microempresarios, muestreo intencional con los conductores mejor calificados de una plataforma de transporte y conveniencia nuevamente con los espectadores de un canal de YouTube a través de una encuesta en comentarios que solo responde quien quiere participar. Finalmente, explicamos cómo se observan estas variables en la práctica. Las nominales se miden con preguntas cerradas sin orden entre categorías. Las ordinales con escalas que reflejan intensidad o grado. Las discretas por conteo directo y las continuas con instrumentos de medición como apps de control de tiempo o reportes de gastos. Y concluimos que aunque el muestreo no probabilístico no permite calcular un error muestral formal ni generalizar con rigor estadístico a toda la población, sí es útil porque permite describir patrones, generar hipótesis y obtener información rápida y de bajo costo, especialmente cuando no existe un marco muestral completo o el objetivo es exploratorio. Continuamos con el punto número 5, compañera. Bueno, vamos a avanzar entonces hasta el ejercicio número 5. Explique el paso a paso necesario para determinar el valor de Z, que correspondiente a un nivel de confianza del 90%, y ejemplifíquelo por medio de una gráfica. Entonces vamos a verificar como tal el ejercicio. En este punto 5 vamos a explicar el paso a paso. Lo primero es partir del nivel de confianza, que en este caso es 0.90. Con ese dato calculamos alfa, que es el área que queda fuera del nivel de confianza. Restando 1 menos 0.90, lo que nos da 0.10. Como la distribución normal es simétrica, esa área de 0.10 no queda toda de un solo lado, sino que se reparte entre las dos colas de la curva. Por eso dividimos alfa entre 2 y obtenemos 0.05 para cada cola.
Luego calculamos el área acumulada hasta el punto Z que buscamos en la cola derecha. Y esto se obtiene restando 1 menos alfa medios, es decir, 1 menos 0,05, lo que nos da un área acumulada de 0,95. Con esa área acumulada de 0,95 buscamos en la función inversa de la normal estándar, es decir, el valor de z, cuya probabilidad acumulada sea justamente 0,95. Ese valor es aproximadamente 1,64. Esto significa que el 90% del área bajo la curva normal estándar se encuentra entre menos 1,64 y 1,64. Si lo representamos gráficamente, veríamos una campaña de Gauss con una zona central sombreada delimitada entre esos dos valores que representa el 90% de confianza, mientras que las dos colas restantes, cada una con un 5%, quedan fuera de ese intervalo. Este valor de Z es justamente el que después se usa en las fórmulas de tamaño de muestra, como en los puntos 6, 7, 9 y 10 del trabajo. Por lo que para entender bien este procedimiento es clave todo el taller. Continuamos con el punto número 10. Vamos a avanzar entonces al ejercicio número 10, dándole continuación a la explicación y al análisis de los casos. Muy bien, en este caso entonces, para concluir, finalizando con el ejercicio número 10, plantea un caso real. Una empresa de transporte masivo que moviliza alrededor de 150.000 usuarios y quiere estimar qué proporción de ellos cuenta con tarjeta personalizada. Se sabía que en años anteriores esa proporción era del 72%. Se aceptaba un margen de error del 4% y se trabajó con un nivel de confianza del 94%. Para resolverlo, primero identificamos los datos, que en este caso la proporción conocida P es de 0,72 y su complemento Q es 1 menos 0,72, es decir, 0,28. El error equivale a 0,04, el nivel de confianza es 94%. Igual que en el punto anterior calculamos alfa como 1 menos el nivel de confianza, lo que da 0,06, lo cual dividimos entre 2 para obtener 0,03 en cada cola. Y luego hallamos el área acumulada como 1 menos 0,03, es decir, 0,97. Buscando así este valor en la norma inversa, obtenemos un Z aproximado de 1,88. Como en este caso, si conocemos el tamaño de la población, que es 150.000 usuarios, no podemos usar la fórmula simple de tamaño de muestra, sino la fórmula para poblaciones finitas, que incluye un factor de corrección con n en el denominador. Al reemplazar los valores de p, q, e, z y n en esa fórmula, el resultado es aproximadamente 4.444,4 y como el tamaño de muestra siempre se redondea hacia el entidad superior, concluimos que se necesita encuestar a 445 usuarios para lograr el nivel de confianza y el margen de error con 150.000 usuarios. La respuesta tiene que ver con tres razones principales. La segunda parte del punto 10 nos pregunta por qué es necesario estimar el tamaño de muestra cuando la población es tan grande, como en este caso con 150.000 usuarios. La respuesta tiene que ver con tres razones principales. Primero, el costo. Entrevistar a los 150.000 usuarios requeriría un presupuesto enorme, más el personal y una logística mucho más compleja, mientras que una muestra representativa permite obtener resultados válidos con una fracción de esos recursos. Segundo, el tiempo. Hacer un censo completo tomaría semanas o incluso meses, mientras que trabajar con un tamaño de muestra adecuado reduce ese tiempo significativamente sin comprometer la calidad del estudio. Y tercero, la validez estadística. Calcular el tamaño de muestra con la fórmula correcta garantiza matemáticamente que los datos recolectados tendrán el margen de error y el nivel de confianza que se definieron desde el inicio, evitando así recolectar información a ciegas o con sesgos de representatividad.
Bueno, en conclusión, podemos decir que en este video explicamos cómo se diseñan contextos de muestreo no probabilístico, cómo se calcula el valor de Z para distintos niveles de confianza y cómo se determina el tamaño de muestra necesario para estimar una proporción cuando se conoce el tamaño total de la población. Con esto vamos por terminada nuestra explicación de los puntos 3, 5 y 10 de la actividad número 2. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.